Hola, somos Marian Moure y Noemí González y estás escuchando Iniciativas Sostenibles, las entrevistas de Cocreando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos, y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etc. Lanzamos Iniciativas Sostenibles, donde a través de entrevistas damos a conocer proyectos, empresas y asociaciones que tienen como objetivo principal el cuidado del entorno. Así conocerás de primera mano soluciones para los problemas medioambientales que además podrás apoyar. ¿Comenzamos? Bueno, estamos aquí un episodio más de Iniciativas Sostenibles. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida y los buenos días a Noemí. Hola Noemí, ¿qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Y a nuestra invitada la vamos a presentar, que es Estefanía Redondo y es responsable de marketing y comunicación de Bosquia. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias, chicas. Lo primero, daros las gracias por dejarnos este espacio aquí, que siempre es una ventaja poder hablar del proyecto, ¿no? Pues a Estefanía, Noemí y yo la conocimos en la última edición de Dosis y la verdad es que nos encantó el proyecto, así que si te parece explicarnos en qué consiste, cómo surgió la iniciativa, un poco de forma resumida y luego vamos desarrollando. Vale, sí, claro. Además, bueno, yo creo que tenemos un comienzo de historia muy bonito, ¿no? Al final es un poco, la idea surge de la inconformidad de nuestro fundador, que es Fran del Cid. Él trabajaba en el puerto naval aquí con un buen puesto, buen salario, ¿no? Que parece que es el estándar perfecto para todos. Pero él sentía como que le faltaba algo de propósito a este trabajo y estuvo 2 años, bueno, dejó su trabajo, estuvo 2 años viajando por el mundo buscando esa idea de propósito, esa idea que le inspirara para emprender. No encontró nada, se lo pasó muy bien estos 2 años, las cosas como son, vivió muchas experiencias, pero de regreso a España sentía que todavía no había cumplido esa idea y objetivo del viaje. Pero fue justo en el retorno Madrid-Gijón, que es de donde somos nosotros, donde ya le vino esa idea que ahora es Bosquia. Fue todo a raíz de unos incendios muy grandes que hubo en Galicia en el 2017 y a pesar de que es la comunidad vecina, que no fue aquí en Asturias no amanecía, era el titular de los periódicos esos días. O sea que los incendios eran tan fuertes que aquí el cielo se veía afectado como gris y naranja, bueno, un espectáculo horroroso, la verdad. Y él no pudo aterrizar, su avión no pudo aterrizar. Estaba todo el tráfico aéreo cortado y en el BlaBlaCar que venía iba escuchando todo el rato el tema de los incendios de Galicia, hectáreas incendiadas, bueno, todo era desolador. Y pensó, yo de joven participaba en un equipo ciclista y las marcas sponsorizaban estos equipos, ¿no? Y no solamente los ciclistas, sino los todo, bueno, fútbol, balonmano, y las marcas se involucran mucho con este tipo de proyectos y pensó, ¿por qué no va a haber lo mismo para patrocinar bosques, que al final es una cosa que nos concierne a todos? Y ahí le surgió la idea. Al principio era para reforestar la finca de sus abuelos aquí en Asturias y luego, sin él sospecharlo, empezaron a entrar, o sea, demandas de empresas que querían reforestar no solo en la finca de sus abuelos, sino por toda España. Y ahí ya se fue forjando la idea de Bosquia como empresa, ya no solamente como Fran del Cid de autónomo. Y esa sería un poquito el inicio, ¿no? Esa inconformidad de un trabajo que aparentemente todo el mundo diría, bueno, qué bien, buen salario, estabilidad y todo, pero ese deseo de que además hay algo más detrás, ¿no? Entonces Bosquia sería un poquito eso. Y además, bueno, me preguntabas ¿qué es lo que promovemos? Pues a ver, a mí me gusta pensar que promovemos varias cosas y que van totalmente de la mano, ¿no? Que sería, por resumir, el respeto por la naturaleza, una implicación colectiva y el apoyo a lo local, ¿no? Estos serían como las 3 patas por resaltar. Al final, desde Bosquia creemos muchísimo en poner a las personas en el centro y nos basamos mucho en cuadrillas locales, en los proveedores del territorio, en trabajadores que participan en las plantaciones. Al final va mucho más allá de árboles todo el proyecto. Y Estefanía, ¿en cuántas provincias estáis de España? Pues estamos presentes en casi todas en mayor o menor medida. Sí que se nos escapa alguna de Castilla y La Mancha y Andalucía,
pero intentamos tener presencia en todas, aunque es complicado. Los terrenos, aunque parezca mentira, es lo más difícil de conseguir. ¿Terrenos para repoblar es donde encontráis más dificultad? Sí, porque al final no es llego con mis árboles y los planto aquí o con el deseo de una empresa de plantar, es muchas veces nosotros nos basamos en terrenos públicos que vienen de la mano de ayuntamientos o diputaciones o por particulares. Y las gestiones no siempre son sencillas porque, bueno, al final son acuerdos de colaboración, nosotros no compramos los terrenos. Y bueno, y esos ayuntamientos, por ejemplo, en el caso de lo público, tienen que cederte esos espacios, hay que llegar a un acuerdo, tiene que ser viable plantar en ese espacio. Entonces requiere mucho trabajo que nosotros llamamos de gabinete detrás de una plantación. ¿Y en qué año empezó Bosquia? Bueno, ¿en qué año empezó el Pues fundador a...? Fran, el primer proyecto que hizo fue en el 2017, Vale, o sea que ya ¿vale? es casi... Sería como el primerísimo. ¿Y cómo está la finca después de 10 años casi? Pues bien, está bastante grande. Mira, si te digo la verdad, no tengo fotos actuales de la finca. Es una cosa que le tengo que pedir, porque luego Bosquia, como empresa ya más seria, de equipo, de más gente y demás, fue a raíz de conocer al que ahora mismo es el CEO, que se conocieron ellos dos, Rafael Permuy y Fran, y a partir de ahí ya dijeron, venga, vamos a hacer esto que sea un poco más serio, vamos a meter equipo, vamos a meter dinero, vamos a meter marketing, recursos para que la gente lo conozca, ¿no? Y a partir de 2019 empezó ya más en serio lo que sería Bosquia. Se forjó el nombre, el concepto, página web y de todo, ¿no? Y aunque sí que el primer proyecto fue en 2017, nosotros un poco consideramos el arranque real y definitivo en el 2019. Bueno, te lo decía más porque como los árboles te llevan su tiempo para Sí. que luzca, ¿no? O sea, que al final es un proyecto que la recompensa, digamos, visual es como, pues eso, cuando pasan 10 años ya empiezas a ver como realmente un bosque, ¿no? Justo. Porque Sí, sí, depende, claro, si plantáis semilla o plantón, claro. Sí, nosotros plantamos con plantón. Primero porque, bueno, Bosquia surgió para que fuesen team buildings, involucrar a las personas, dar esa concienciación medioambiental y es mucho más sencillo, por así decirlo, y reconfortante plantar un arbolito pequeño que plantar una semilla, ¿no? Lo ves ahí ya como medio encarrilado para que salga para adelante. Luego nosotros además añadimos elementos de comunicación en las plantaciones y si fueran semillas sería más complicado ponerle una etiqueta a una semilla, por ejemplo. Y sobre todo también por el tema de la trazabilidad, que un plantón es más sencillo ver, entre comillas, más rápido si está tirando bien o si no está adaptándose al medio, que una semilla todavía lleva más tiempo aún. Entonces, bueno, lo hacemos un poco por estos dos temas, porque es mucho más reconfortante dejar ya un árbol ahí plantado y por la trazabilidad, por ambas cosas. Esa trazabilidad entiendo que se la vais comunicando a las empresas que invierten en los proyectos o cómo lo planteáis. Justo. Sí, nosotros normalmente actuamos, bueno, hemos ido cambiando un poco el formato de Bosquia, también adaptándonos a lo que vemos que es viable y que no es viable, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos actualmente es, como decimos nosotros, machacar y machacar y machacar una zona hasta que sale para adelante. Y aún así hay zonas que por lo que sea, pues oye, no conseguimos que arraiguen y entonces reubicamos esos árboles y demás. Sí que ofrecemos unas fotografías, porque ya que nosotros vamos a esas zonas frecuentemente para visitarlo, sí que las personas nos preguntan, oye, ¿cómo van estos árboles que planté, me lo invento, en el 2020? Pues nosotros, como tenemos fotos de archivo, se lo presentamos sin ningún problema con un pequeño informe, unos datos y, bueno, todo lo que podamos y esté de nuestra mano. Sí que es verdad que aquí diferenciaría dos tipos de proyecto, ¿no? Los proyectos que no van con registro en el ministerio, por así decirlo, que estos, por ejemplo, los del ministerio requieren unos informes más estrictos y exhaustivos, que eso se hacen quinquenalmente y nosotros en particular al año de plantarlo también. Y luego los otros que son de clientes que lo hacen, porque como yo siempre digo, los árboles son mucho más que el CO2 que absorben, ¿no? Y no todo el mundo lo hace para tener, pues, sellos de compensación o compensar su huella de carbono, sino que lo hacen, bueno, pues, por diversidad, biodiversidad, por involucrar al equipo y por muchas otras cosas, pues al final ellos también quieren tener un seguimiento y saber de esos árboles y nosotros, bueno, pues o sea, lo hacemos de verdad y no hay problema, siempre nos preguntan, les enviamos fotografías y sí.
O sea, que entiendo que la parte que hacéis para el ministerio es para compensar la huella de carbono, ¿no? De las empresas. Correcto. Sí, 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 sí. Pero lo hacéis, bueno, a ver cómo lo explico directamente. Quiero decir que si una empresa planta árboles, ¿esos árboles compensan su huella de carbono o estáis metidos en el mercado de los créditos? A ver, este tema da para otro podcast, ¿eh? ¿Vale? Pero así rápidamente, nosotros priorizamos y además intentamos siempre, no sé si decir educar, pero sí que intentamos transmitir la importancia de hacer proyectos aquí en España y plantarlos y salir un poco del commodity de te compro créditos, ¿no? Que al final depende de los volúmenes, sí que es verdad que se va totalmente de las manos el hacer proyectos, porque bueno, al final evidentemente es mucho más caro apostar por un proyecto de cero que comprar unos créditos de un proyecto que ya está plantado y encarrilado, ¿no? Nosotros hacemos las dos cosas, principalmente los proyectos, los creamos, árboles autóctonos aquí en España y en Portugal, estamos ahora mismo, y lo que hacemos es ese proyecto que se hace desde cero, encontramos un terreno que sea viable para registrarlo y que luego esos créditos puedan ser registrados en el MITECO o en estándares internacionales, pues porque claro, no todos los terrenos valen para esto. Entonces, encontramos un terreno que sirva para ser registrado. Después plantamos los árboles en base a lo que necesite, en este caso la empresa, que quiere compensar la huella, si la quiere compensar en totalidad o parcial, un número de toneladas en concreto, se determina esas especies, es decir, se gestiona un proyecto desde cero y luego esos árboles empiezan a soltar CO2, ¿no? No es hasta unos cuantos años que liberan una gran cantidad, pero bueno, ese proyecto se hacen unas estimaciones de los árboles a tal año, al año 5, al año 10, bueno, se van haciendo, no las hacemos, o sea, las hacemos nosotros, pero no están fijadas por nosotros, están fijadas por el ministerio, estas absorciones. Sí, 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 me ha quedado claro que al final son o proyectos desde cero con la empresa, que eso está fenomenal, Sí. y que intentáis evitar que sea simplemente la compraventa de créditos, ¿no? Porque Sí, también porque al es un final poco a de nosotros nos concienciación. gusta esa concienciación medioambiental. Y luego, por ejemplo, nosotros también hacemos proyectos nuestros porque entendemos que lo que te comentaba, ¿no? Al final no es viable para todas las empresas el desembolso que requiere un proyecto desde cero y nosotros somos plenamente conscientes de estos. Entonces, intentamos desarrollar proyectos nosotros adelantando todo ese desembolso y entonces nosotros seríamos, por así decirlo, los propietarios de esos créditos y empresas nos van pidiendo toneladas, pero nosotros siempre intentamos que se acerquen a la plantación, la vean, la conozcan, bueno, tener ese extra de que no sea un me compro unos zapatos o un vale para ir a cenar. Bueno, sí, porque además si van a visitar el bosque o la plantación, pues toman más conciencia de lo que es la compensación de créditos y la problemática ambiental, ¿no? Entiendo yo. Correcto, ese vínculo creemos que es muy importante, que no se quede en una transacción solo. Sí, los trabajadores en este caso también creo que tenéis como una actividad añadida a lo que son los proyectos, que es que los propios trabajadores en equipo vayan a, pues no sé si en este caso a plantar o tenéis actividades como para fomentar esa concienciación en sostenibilidad y además fomentar también como esa colaboración entre equipos. No sé si también invitáis a que vayan en estos casos a plantar o cómo lo enfocáis. Justo, nosotros, a ver, siempre intentamos que los equipos, que las empresas, que todo el mundo que se acerque a bosque y quiera hacer una reforestación, que intente implicar a las personas, ¿no? Ya sean clientes, stakeholders, familiares, ¿no? La diversidad de la actividad es muy variada, puede ser, pues ya te digo, con diferentes grupos de interés. A nosotros, cuantas más personas involucradas, mejor, porque el mensaje cala más. Y al final esto lo decide un poco la empresa y el propósito que tenga la acción. A lo mejor dice, pues mira, este año, ahora que se acercan las Navidades, ¿no? Pues este año, en vez de irnos a jugar al paintball, quiero hacer algo que suponga algo más. Y entonces me llevo a mi equipo a una jornada de reforestación.
Y entonces, pues en ese caso sería el equipo. Hay otras veces que, por ejemplo, pues los hijos de los empleados, pues tenemos 50 niños que están deseosos de hacer este tipo de actividades en entornos como Madrid, que a lo mejor ven menos la naturaleza, pues se los llevan un fin de semana. Entonces, bueno, hay un montón de tipologías, ¿no? Al final nosotros pensamos que dentro de una empresa esto fortalece muchísimo la cultura interna y si los empleados sienten que su empresa hace algo real y ellos forman parte de este algo real, la retención de talento es muy importante y la motivación, ¿no? Más allá de los incentivos y objetivos económicos. Claro, sí, porque además ahora como el greenwashing está bastante de moda, ¿no? Ver que la empresa de Claro. verdad apuesta por este tipo de iniciativas es fantástico. Y otra duda que tenía, ¿las actividades de team building son exclusivamente para los proyectos o sea, para las empresas que tienen proyectos con vosotros o cualquier empresa puede hacer una actividad de team building con vosotros independientemente de que esté en un proyecto o no? Bueno, a ver, nosotros proyectos los llamamos plantaciones. Entonces luego están los proyectos del registro y luego están los proyectos normales. Nosotros en general hacemos bosques que forman parte de un bosque real más grande, ¿no? Hacemos actividades de plantación pues desde unos 200 árboles, más o menos. Y a partir de ahí ya ¿cómo se dice? Customizamos un poco la actividad para las personas. Hay veces que se nos acercan empresas y dicen, somos 10 empleados y estamos en Madrid, ¿podríamos hacer algo? Y empezamos a trabajar un poquito así. Nosotros lo hacemos un poco a medida. Sí que hay unos mínimos porque si no, no sería sostenible la acción, y igual que también hay unos máximos. O sea, nosotros no hacemos actividades para 500 personas de una vez porque entonces eso sería una romería más que una plantación. Pero, por ejemplo, decimos, bueno, pues ¿quieres involucrar a 500 empleados? Pues maravilloso, pero entonces lo dividimos en varias acciones para que cada uno tenga su espacio y bueno, entonces lo hacemos todo muy a medida, sabiendo cuál es el objetivo de la empresa y la intención, ¿no? Muy bien, o sea que no hace falta que tengan un proyecto de compensación de huella No. para poder hacer una plantación, una actividad de team building. No, ni mucho menos. Es verdad que nosotros, desde que ha explotado un poquito esto, el mercado de compensación de CO2, sí que es verdad que tenemos más llamadas, por así decirlo, porque al final las regulaciones, las legislaciones, va todo hacia las empresas tienen que hacer y es mejor y como que te obligan un poco a llevar a cabo medidas sostenibles, pero sí que es verdad que nuestro grosso son clientes que lo hacen de manera totalmente voluntaria y porque creen realmente en lo que están haciendo. Estefanía, a mí me gustaría retomar el problema del que hablabas al principio, de cómo surgió la iniciativa, que fue a raíz de los incendios, bueno, sobre todo en Galicia, Sí. porque hemos vivido un verano muy complicado en España a nivel de incendios. Entonces, quiero saber un poco cómo se afectan en vuestros proyectos, si hay alguna forma en que los protegéis y luego, aparte, si fomentáis la repoblación en zonas en las que ya ha habido incendios. Pues mira, la parte de los incendios es una parte bastante compleja porque sí que es verdad que en el momento que hubo un montón, o sea, bueno, el desastre de este verano y que parece que cada verano va a más, por una parte, el punto bueno, si es que se puede decir que hay un punto bueno de todo esto, es que levanta la concienciación de muchas empresas y dicen quiero ayudar, pero también es como algo muy inmediato, quiero ayudar en este terreno que se ha quemado este año y eso no es del todo viable porque muchas veces hay que dejar que esos terrenos regeneren, hay que hacer unas limpiezas, bueno, hay unos trabajos previos muy importantes y necesarios y entonces no se puede actuar de repente al mes después del incendio. Nosotros de momento nos dedicamos principalmente a lo que es la plantación. Esos trabajos, como te digo, posteriores a un incendio, no somos especialistas en ello porque además requiere maquinaria muchas veces para retirar esos árboles quemados y bueno, y sobre todo porque hay que dejarle tiempo, porque hay algunos árboles pues, que hay que dejar para que se regenere el suelo. Lleva mucha gente implicada ahí. Y luego a esto se le suma lo que te comentaba con el tema de los ayuntamientos. El acercamiento de empresas a estos ayuntamientos a veces es un poco, en inglés es overwhelming, pero ahora no me sale en castellano. Sobrecogedor. Eso, el acercamiento de todas las empresas y personas a los ayuntamientos después de un incendio es sobrecogedor y al final ellos muchas veces no saben por dónde empezar.
Entonces, nosotros siempre, las empresas que nos llaman justo después de un incendio o recientemente a un incendio, les explicamos todo el proceso y que van a seguir siendo necesarias, no solo el año de después de ese incendio, sino pues 2, 3 años. Nosotros, por ejemplo, a día de hoy tenemos ubicaciones que se han quemado en el 2011, en el 2017, en el 2021, en diferentes puntos de España. Lo que pasa que a nivel marketing, y esto es dolorosísimo para mí que trabajo en comunicación y marketing, pues no son tan relevantes. Y en el fondo sí que lo son para lo que hacemos nosotros. Y ahí entra la parte de concienciación, de decir, no son incendios de este año, pero han sido incendios y es igual de importante, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he salido un poco de la pregunta, pero es un tema que implica mucho y va más allá. Nosotros sí que nos ponemos en contacto con los ayuntamientos para ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano dentro de nuestro core, que es el reforestar, el poner a empresas y los importes que las empresas puedan aportar, ¿no?, a esos terrenos para regenerarse. Pero nosotros no nos encargamos de lo que sería esa justo actuación inmediata después de un incendio. Mira, es que justo, Estefanía, en uno de los últimos programas del podcast que se llamaba Ecopensando, estuvimos hablando sobre los grandes incendios forestales con pues Bombero Forestal de Galicia y con una persona de Ecologistas en Acción, ¿no? Entonces nos decían que también es muy importante para evitar los incendios el mantenimiento de los bosques. ¿Vosotros tenéis un protocolo o una política de mantenimiento de vuestros bosques? Sí, nosotros, por ejemplo, en los bosques que plantamos nosotros, en lo que vamos reforestando, en esas revisiones que os comentaba antes, hacemos evaluaciones para desbrozar, porque muchas veces en zonas donde no llueve tanto como en el norte, pues esa hierba que se seca es un combustible muy rápido. Luego también limpiamos las zonas, tanto nosotros como fomentamos acciones de basuraleza, que llamamos nosotros, con empresas, para implicarlos en ese cuidado también de los bosques, ¿no? Que no es un planto, me voy y ya he hecho mi buena acción. Hay muchas más cosas que rodean a los bosques y entre ellas, como tú bien dices, está en ese cuidado para intentar evitar que se produzcan estos incendios que a veces, o la gran mayoría, está comprobado que son de mano del hombre, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor no tanto que se produzcan, sino que no se propaguen, ¿no? También. Sí, por supuesto. Entonces, nosotros sí que estamos, y de hecho estamos ahora mismo, lo que pasa que, bueno, yo, por ejemplo, que soy de comunicación y marketing, no estoy tan metida en el proceso, pero sé que nosotros ahora mismo estamos mirando la viabilidad de intentar hacer este tipo de acciones de prevención de incendios, de cuidar ese entorno. No sabemos muy bien todavía cómo enfocarlo, porque claro, al final nosotros tenemos que hacerlo de tal manera que se pueda paquetizar, por llamarlo de alguna manera, y que las empresas puedan ayudar, que sepan exactamente en lo que estén ayudando, que no sea, voy a ayudar a que este bosque no se queme. Tenemos que aterrizar muy bien las acciones, hablar con expertos que están de ello, ver los terrenos, y sí que estamos intentando hacer una vertical, por así decirlo, que incluya este tipo de cosas porque cada vez son más importantes. A día de hoy nosotros lo que hacemos es cuidar los entornos en los que estamos presentes, básicamente, limpiándolo, desbrozando y lo que está en nuestra mano. Bueno, yo creo que aquí también se suma una parte muy importante que es la de mantener esta conversación a lo largo de todo el año, porque parece que solo hablamos de incendios cuando están ocurriendo en las épocas de mayor calor. Uno de los, digamos, de los aprendizajes que nos llevamos en el último podcast era precisamente eso, que no se habla y no se forma ni a en este caso a las empresas, ni tampoco a la civilización, ¿no? Como a los ciudadanos de también cuáles son nuestras responsabilidades. Entonces, creo que es muy importante que esta conversación se mantenga siempre. Totalmente, totalmente. Es muy triste que al final solo se hable de incendios de junio a septiembre, cuando además va mucho más allá y no es solo el incendio, es lo que pasa después de ese incendio, ¿no? Lo que hay antes, que ayuda a que se propague, durante el incendio, que es de lo que se habla, y lo que ocurre después, que es pues esas personas, esos pastos que a lo mejor animales ya no pueden, etcétera, ¿no? Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, en nuestras plantaciones, antes de ponernos manos a la obra, como decimos nosotros, siempre
depende del territorio en el que estemos, damos una charla medioambiental de una media hora más o menos para que se sepa en qué consiste exactamente la acción, el por qué, para qué y todo lo que conlleva, ¿no? Que no sea simplemente vengo, me lo paso bien y me voy. Queremos que tenga todo el 360. Es que además lo que nos comentaban también en el podcast era que los incendios también es verdad que tenían, bajo mi punto de vista y porque no lo quiero pensar, una opinión un poco pesimista y decían que es una realidad que va a ocurrir todos los veranos, los grandes incendios forestales, que es muy difícil que los podamos evitar al 100%, ¿no? Entonces, cuanta más concienciación haya por parte, sobre todo por parte de las empresas, y en las empresas, pues al final llega más ciudadanía y yo creo que se puede poner más el foco en, bueno, y también hacer un poco de presión social para que todo el tema de los bomberos, etcétera, forestales, pues tengan, puedan realizar el trabajo durante todo el año, ¿no? Los de mantenimiento, ¿no? Estos trabajos que se hablan de mantenimiento. Sí, sí. Este es otro melón también bastante grande para otro podcast, porque aquí hay muchas partes implicadas para el cuidado de los montes, que la gente pueda hacer su trabajo bien. Bueno, es un melón guapo este. No me gustaría estar en ese podcast, la verdad. Hombre, lo bueno es que vosotros, la parte que tengáis de fincas privadas, sí que podéis hacer el mantenimiento como vosotros queráis, ¿no? O sea, podéis Correcto. el plan, pues bueno, a medida y conociendo las necesidades de vuestra finca. Por El problema supuesto. ya es cuando son terrenos públicos. Sí, en general es un poco más complicado todo cuando vas al ámbito público, sí. Y Estefanía, nos comentabas antes, nos dabas unas pinceladas de que sí que había aumentado como la concienciación empresarial a raíz de los incendios, que estabais teniendo como bastante demanda, ¿no? Sí. Pero ¿crees que en los últimos años, aparte de por este hecho que pasa, ¿no? Como en verano, habéis notado un incremento en la concienciación en general de las empresas a la hora, pues eso, de compensar sus emisiones o realizar acciones en torno a la sostenibilidad? A ver, nosotros desde Bosquia, porque sí que es verdad que a veces en foros parece que no, cuando hablas con las personas y en diferentes mesas redondas, pero nosotros en general en Bosquia sí y bastante además. Por poner un caso, al final nosotros, y los números hablan por sí solos, nosotros llevamos más de 400 proyectos y además cada vez hay más competidores, que esto es bueno y malo, ¿no? Malo porque hay más elección, pero bueno porque esto quiere decir una cosa y es que hay demanda, porque si en un sector no hay demanda, pues competidores no te van a salir. Entonces, al final, yo creo que las preocupaciones y necesidades van cambiando y os diría que hay una preocupación un poco más humana, que al final las empresas, pues como decíamos, saben que sus empleados y sus clientes cada vez valoran más este tipo de compromisos. Hay unos porcentajes muy altos, como comentaba en la ponencia de dosis de esos clientes, ¿no? Que cada vez su toma de decisión está enfocada a todo lo que hay detrás de la marca, no solo si te gusta o no te gusta. Entonces, al final, y si a esto le sumamos que cada vez hay más legislaciones, reglamentos que obligan a medir y reportar y actuar, pues claro, al final se mezclan las dos cosas. La parte normativa y la parte de reputación, cultura interna y coherencia. Es todo un círculo. Y Estefanía, ¿cuál es el gran reto de Bosquia para los próximos años? A ver, tenemos varios retos enfrente, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con uno, yo creo que ahora estamos muy focalizados en intentar convertirnos en un partner global de soluciones basadas en la naturaleza, que suena como muy rimbombante, pero al final lo que quiere decir es que, bueno, hemos tenido la suerte de empezar con este proyecto en un momento que fue bueno, entre comillas, y ahora, como os decía, por temas legales, por todo el boom del CO2 está en auge, pero nosotros queremos ir más allá, no nos queremos quedar solamente en reforestar, queremos meternos con el tema de las algas, que a mí particularmente todo el tema del carbono azul me parece precioso. ¿Queréis reforestar también el mar? Queremos reforestarlo todo. Muy bien. Pero bueno, también ir más allá, porque queremos, cada vez vamos creciendo más el equipo, metemos I+D, que también suena muy rimbombante, pero es necesario porque al final todo lo que se pueda ayudar para regenerar el medio ambiente, tierra, mar y aire, ¿no? Como dice nuestro CEO, es importante. Entonces nosotros queremos ser ese partner basado en Gijón, pero que te ayuda en España, en Portugal, en Francia a descarbonizar o a ayudar simplemente
simplemente pues en cualquier cosa que implique una solución natural, desde reforestar, el biochar, el carbono azul, lo que sea. Porque más allá del CO2, la biodiversidad creemos que es muy importante y es por lo que estamos apostando ahora en Bosquia. Y bueno, ya puestos a pedir a los Reyes Magos, ¿no? Como estamos en Navidad, pues la internacionalización. Estamos ahora consolidados en España y en Portugal, pero sí que estamos intentando abrirnos camino en México, en Costa Rica, bueno, un poco donde vemos que la puerta está medio abierta. Pero más para apoyo local, ¿no? O sea, las empresas Sí, de México para que trabajen en México y Costa Rica nosotros... realmente no sé si necesita mucha regeneración, ¿eh? Bueno, no te creas. Mira, justo en sitios donde no parece que necesite, porque estamos acostumbrados a ver estos bosques, selvas tropicales, pero hay una deforestación muy grande por parte de que se necesita madera para papel, las hojas. Bueno, al final sí que necesitan apoyo para reforestar estas zonas que, bueno, que por lo que sea se tienen que talar. Y ahora, por ejemplo, estamos en una colaboración con Borneo, que ojalá pudiéramos ir nosotros a hacer un team building allí, pero bueno, de momento solamente está en colaboración. Y al principio sí que es verdad que cuando pensábamos en Borneo, nosotros aquí decíamos, oh, precioso, exótico, pero luego tienen un problema muy fuerte con la deforestación y la biodiversidad, con los orangutanes, apoyo. Va más allá de reforestar solo, es ayudar también a las Bueno, empresas es locales. que lo que yo tenía, por lo que yo he visto en Costa Rica, lo que tenía entendido es que sí que es un gobierno que protege mucho la biodiversidad, la Sí, naturaleza y todo esto, ¿no? en ese Que sentido quiero, sí. quiero decir que prestar atención siempre es bueno y regenerar, pero que no me surge como un país que lo necesite. O sea, que me parece que hay otros países más urgentes, como por ejemplo México. México sí que tiene Por unos problemas, por supuesto. ejemplo, de contaminación bueno, y Por otros. supuesto, por supuesto. Nosotros ahora estamos un poco a donde nos pueden abrir un poco las puertas y Es lo que expandernos. iba a Eso, decir. Claro que claro. también va a depender un poco de que realmente os den, ¿no? Como cabida que vosotros podéis realizar acciones, porque igual hay algunos países que políticamente no dejan entrar Es o... más complicado, sí. Exacto. Nosotros al final vamos un poco porque yo creo que ya lo comenté, nosotros sí que creemos mucho en apoyarnos en lo local, ¿no? Tanto para apoyar a esa economía local, porque si al final un trabajador es de la zona y es el que está haciendo el trabajo y todo, repercute ahí, y porque además es que no sería lógico que nosotros desde Gijón llevásemos cuadrillas o empleados pues, desde España a México, ¿no? Entonces un poco, y porque al final la gente conoce bien su entorno. Es un poco win-win para todos. Y nosotros la idea que tenemos es eso, de llevar el expertise y el funcionamiento y todo lo que ya vemos que está funcionando aquí e intentar adaptarlo y apoyar allí en el país en el que pues eso, nos abran las puertas y nos lo permitan. ¿No? Y además Costa Rica la gente está mucho más concienciada, con lo cual es mucho más fácil el trabajo, ¿no? Sí, ese sería un país muy friendly para empezar. La verdad que las veces que hemos estado, que han sido dos nuestro CEO, ha sido una maravilla. O sea, encantadores y ya tienen un montón de proyectos ellos en los que sería simplemente adherirnos, cosa que también es mucho más fácil, etcétera. Sí, sí. Estefanía, pues si te parece, cerramos el podcast con a ver si se te ocurren recomendaciones o para esas empresas que están pensando en cómo iniciarse en el camino de la sostenibilidad o ya están iniciadas, qué beneficios le puede dar el tema de la reforestación o qué recomendaciones en general en materia de sostenibilidad les darías para que empiecen a tomar esas pequeñas acciones y decisiones y se animen a hacerlas. Pues a ver, bueno, a mí me encantaría que nos llamasen y y nos tuviesen, ¿no? En su cabeza cuando quisiesen hacer algo, pero bueno, sobre todo es que siempre decimos lo mismo, ¿no? No hace falta hacerlo todo a la vez, porque sí que es de verdad que cuando cogemos algo, un tema, en este caso sea la sostenibilidad, es como queremos tenerlo todo ya y eso no es posible. Entonces, sobre todo eso, no hace falta hacerlo todo de una vez, pero sí hacerlo con rigor. Yo esto tanto a nivel personal como profesional y como de comunicación. Las cosas hay que hacerlas bien, no engañar ni engañarse a uno mismo. Entonces el orden natural sería, pues primero, estamos hablando de empresas, pues primero sería medir tu huella para saber lo que puedes mejorar, porque si no es un poco ir a ciegas, reducir lo que puedas y luego compensar lo que no se pueda evitar, ¿no? Estos serían como los pasos naturales que hay que seguir.
Y luego es que al final, desde apagar las luces de la oficina cuando no sea necesario, reducir el uso del papel, es que hay muchas pequeñas cosas que al final no nos damos cuenta que ya ayudan a reducir, y eso ya ayuda a la sostenibilidad como concepto genérico, ¿no? Y luego también es muy importante, pero esto ya es más complicado, rodearse de proveedores y proyectos que se alineen un poco con tus objetivos de a dónde vas a querer llegar. Es un poco eso, empezar por el principio, ir poco a poco, marcarte objetivos realistas y sobre todo no engañar y comunicar bien, tanto hacia adentro como hacia afuera. Yo creo que es muy importante también hacer partícipe a las personas que forman la empresa, que sepan lo que estás haciendo y por qué, para que lo interioricen y también lo hagan, porque si no, es que esa cultura de empresa no va a llegar lejos, si no está todo el mundo involucrado. Sí, además si conciencias a tus empleados, al final aprovechas más la capilaridad, ¿no? Porque ellos conciencian en casa, a sus amigos, O sea, que Claro, es como claro, es una que onda expansiva. es una acción transversal, o sea, donde pones la semilla es como la educación que nos dan en casa, pues es que es igual, lo que tú recibes desde niño es lo que luego vas a transmitir, pues lo mismo desde tu empresa. Si es una semilla de día a día, pues será algo lógico y totalmente coherente y se verá como algo transparente, no algo forzado, ni mucho menos. Claro, cuando está todas esas partes alineadas es que es mucho más sencillo y sobre todo lo que dices, empezar poco a poco, pero que esas pequeñas acciones estén muy asentadas, porque a veces es como que intentamos abarcar demasiado y no cumplimos, y entonces es cuando aparecen acciones de greenwashing, de quiero aparentar cosas que no soy, cuando lo que tienes que hacer es plantar pequeñas semillas, ¿no? Que vayan creciendo dentro de la empresa para que se asiente esa cultura sostenible y realmente tenga sentido en todas las áreas, en todas las decisiones, en todas las acciones. Y eso no pasa de un día para otro. Eso es un trabajo que hay que hacer, plantearse, implementarlo a nivel empresarial y hacerlo poco a poco. Justo. Y por eso, aunque los reportes no financieros suenen como algo horrible, está muy bien porque al final el ser humano trabaja por recompensas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si tú has medido y ves que tus acciones están repercutiendo de manera positiva, pues es una recompensa que te hace querer ser más, hacer más y mejorar. Entonces, bueno, yo animo siempre a llevar este tipo de informes, de evaluaciones, de mirar hacia adentro y, bueno, y de actuar. Pues muchísimas gracias, Estefanía. Gracias y enhorabuena por el proyecto porque me parece que la reforestación es algo súper necesario y que realmente para que sea algo grande, pues cuando hay empresas que apuestan por ello, pues en el fondo es mucho más fácil llevarlo a cabo, ¿no? Por el tema de la financiación. Sí, Así que sí, muchas gracias. totalmente, totalmente. Nosotros es que siempre decimos que es que o sea, todas las empresas cuentan exactamente lo mismo, desde la que planta 200 árboles hasta la que planta 5.000, porque todas suman y ayudan a que esas partes salgan hacia adelante, porque si solamente los grandes hicieran algo, entonces que no llegaríamos a nada, no es suficiente, porque ya vemos que al final además hay ubicaciones que es muy complicado sacarlas adelante. Entonces toda la ayuda es bienvenida. Así Pues que muchas gracias a vosotras. nuestra enhorabuena a todo el equipo porque de verdad que el proyecto es muy bonito y Cuando queráis veniros por Gijón, aquí estamos. Pues Y sí, así, por y Gijón nos te conocemos. avisamos. Sí, sí, por sí. supuesto, por supuesto. Muchas gracias por vuestro tiempo, como ya lo dije antes, y por sacar a la luz este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Terminamos esta entrevista esperando que te haya gustado y hayas descubierto temas interesantes igual que nosotras. Te animamos a suscribirte a nuestro canal de podcast. Nos puedes encontrar en Instagram @ecocreando_podcast, en Facebook y Twitter y en nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.